Estamos viviendo un tiempo, ¿no?, mundialmente tan raro, tan difícil, y la iglesia no está exenta de, de este zarandeo, porque escuchaba a un pastor decir, ¿no?, que era como que el Señor estaba zarandeando el árbol, ¿no? Y bueno, vemos en este tiempo que realmente es esto, ¿no? Yo ayer le decía a una hermana, es como ver los hermanos que han sido fieles, como están más fieles, más aferrados, ¿no? Y los que estaban medio flojitos en el zarandeo quizás se perdieron, ¿no? No se conectan, no aparecen, están quizás turbados, ¿no?, por todo lo que está pasando, o distraídos, o simplemente fríos, que no nos agarre el frío, hermanas, que no nos agarre el frío, sino que el fuego del Señor pueda arder en nuestros corazones. Y en tiempos difíciles es cuando uno tiene que aferrarse a lo seguro, a lo más seguro. Y no hay otra cosa más segura que la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Así que cuando el salmista decía, ¿no?, en ese momento de desesperación que estaba pasando, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Hermanas, ¿a quién vamos a acudir sino al creador de todo, de nuestras vidas, del universo? Es como que en momentos así es cuando tenemos que levantar nuestra mirada, ¿no? Levantar nuestros ojos y mirar a nuestro Señor, mirar a nuestro creador. Y a eso las invito hoy, a que levantemos la mirada, porque a veces nos centramos tanto en nuestra situación, en lo que nos pasa, en lo que vivimos, en lo que nos rodea, que entramos en una maraña de cosas y de pensamientos, y necesitamos aferrarnos de lo básico, de lo seguro, de lo fundamental, de lo trascendente, para despejar y despojarnos de tantas cosas que quizás nos agobian en este tiempo, y podamos sentirnos en momentos como agobiadas, ¿no? Agobiadas de tantas cosas que nos suceden. Y quería compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. No vamos a leerla, sino que simplemente les voy a mencionar la historia, que está en el libro de Esdras. Esdras era un hombre de Dios que fue usado en un tiempo en que el pueblo de Dios estaba pasando por... estaba cautivo en Babilonia, desde hacía muchos años. Había habido una palabra de Dios de que iban a volver a Jerusalén. Jerusalén estaba destruida, y que el pueblo de Dios iba a volver a su tierra, y llegó el cumplimiento de la palabra en tiempos de Esdras. Y previo a que Esdras se dirigiera a Jerusalén a reconstruir, ¿no es cierto?, lo que Jerusalén estaba en ruinas, estaba totalmente destruida. Dice que la situación, ¿no?, en el pueblo, algunos, no todos, estaban con deseos de volver a Jerusalén a construir, ¿no? Porque muchos se habían acomodado a la nueva realidad, a vivir como cautivos en Babilonia. Y estaban cómodos ahí. Volver
a Jerusalén, que estaba destruida, que estaba abandonada, significaba un gran riesgo, porque tenían que tomar un largo camino peligroso en medio de bandidos quizás que atacaban a las comitivas, que a veces a los viajantes que se trasladaban, fieras salvajes, vicisitudes de un camino largo que tenían que tomar. Y ir a levantar esas ruinas era realmente un desafío, se necesitaba mucha valentía. No todos estaban dispuestos a ir. Pero dice la palabra del Señor que cuando llegó el tiempo del cumplimiento de su palabra, el Señor empezó a despertar, a inquietar el espíritu de aquellos que tenían que ocuparse de esta tarea. Así que yo pensaba a veces cuando vemos, ¿no?, que la iglesia es sacudida por distintas circunstancias, distintas situaciones, y en este tiempo la iglesia está siendo sacudida en el mundo entero, y hay congregaciones que sufren de distintas formas los ataques, ¿no?, del mundo, de la carne, del enemigo, de nosotros mismos, de nuestra frialdad, de tantas cosas. El Señor despierta el espíritu de aquellos que Él quiere usar para edificar, para levantar lo que está destruido, caído, derribado. Y algo que es una constante en la historia del pueblo de Dios es que, como ya sabemos, esto no es nuevo. El pueblo de Dios siempre, la tendencia del ser humano es darle la espalda al Señor y seguir a los ídolos, que pueden ser tantas cosas. Ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios, ¿no? O sea, podemos ser nosotros mismos, puede ser un hijo, un novio, un familiar, una situación, un trabajo, un entretenimiento, un plan, un objetivo, un proyecto. Puede ser que distintas cosas empiecen a ocupar un lugar en nuestra vida tan importante que nos desplace del centro, que el centro es el Señor y su obra, el Señor y su iglesia, el Señor y su reino, el establecimiento de su reino en la tierra. Y el pueblo era la tendencia, ¿no?, nuestra, decimos, Israel iba detrás de los ídolos. Todos no somos iguales, es el ser humano que es así, el corazón del ser humano. Y vemos que a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, siempre el pueblo tendía a olvidarse del Señor, a olvidarse de los mandamientos, a olvidarse del culto, a olvidarse de la palabra, a olvidarse de lo que Él había establecido, pero sobre todo apartarse de los mandamientos del Señor en cuanto a lo que Él merece, ¿no?, en cuanto a darle a Él el primer lugar. Y vemos que cada vez que hay un avivamiento, que el Señor llama a su pueblo a Él, lo primero que se restaura es el culto a Dios. Es esa relación del pueblo con Dios. Es lo primero que se restaura, y que esto está simbolizado en las Escrituras por el restablecimiento, la reedificación del altar. El altar es el lugar de encuentro del hombre con Dios. Es donde Dios se manifiesta con fuego, con su presencia, donde el hombre, el sacerdote, sacrifica alabanza, ofrenda al Señor. Es el lugar de encuentro, el altar, ¿no? Y lo primero
que cada uno vemos en David, lo vemos en Salomón, Josías, Joás, muchos de los reyes, y vemos acá en esta historia del pueblo volviendo a Jerusalén a reedificar en el libro de Esdras, que cuando estos que habían sido inquietados por el Señor para arriesgar, a riesgo de sus vidas, de sus proyectos personales, ir a levantar Jerusalén, lo primero que hacen es reedificar el altar. Fíjense que ni siquiera los muros, después va Nehemías a levantar los muros, ni siquiera el templo, ¿no? Se levanta después. Lo primero que se levanta, que se reconstruye, es el altar. Y creo que en este tiempo el Señor nos está llevando a esta privacidad, de alguna manera, con el Señor, cada uno en nuestras casas, en nuestros hogares, también en nuestros Zoom, que no son multitudinarios, sino que son reducidos, de aquellos que realmente se toman la molestia. Yo veo algunas, bueno, que ya somos de 50 para arriba. ¿Cuánto nos cuesta todo esto de la tecnología, no? Pero hacemos el esfuerzo y queremos, porque queremos estar, porque no nos queremos perder, ¿no? La comunión. Y yo veo hermanas que aún son más grandes que yo y que cuanto más grandes somos, ¿no? Más nos cuesta, pero que queremos, porque anhelamos la comunión entre nosotras y con el Señor. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor, ¿no? El Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y en este tiempo tenemos que buscar el estar juntos, el estar con el Señor y el estar juntos para alabar su nombre. Y como decía, ¿no? Esto es lo primero que se reconstruye, y en cada avivamiento que vemos en la historia del pueblo de Israel, cada vez que hay un avivamiento, lo primero que se restaura es el culto. El culto conforme, dice, al orden de David. ¿Y ustedes se acuerdan el culto de David cómo era? El culto de David era un culto continuo. Él había llevado el arca a un tabernáculo que había hecho con cortinas, muy sencillo, en el que la característica principal, porque en la palabra no nos dan muchos detalles de cómo era ese tabernáculo donde David había puesto el arca, pero sí nos dice que en ese lugar había alabanza con música y con canto las 24 horas. Durante 33 años la alabanza no paró. Y ese culto donde estamos delante del Señor para alabarle, para glorificarle, para exaltar sus virtudes, para enaltecer el nombre de Dios, donde Él es la figura principal. Desaparecemos nosotros, ¿no? Y nuestros problemas y nuestras cosas, desaparecemos nosotros y Él es el destinatario de nuestra alabanza, de nuestra oración, de nuestra adoración. Cuando Él es, esto es el modelo del culto de David. Y dice que todos estos que el Señor levanta para un avivamiento, lo primero que restauran es el altar y el culto a Dios. Así que, hermanas, en este tiempo no perdamos esto. No perdamos de vista que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, cuando juntos estamos para glorificarle a Él. Él está. Y cuando Él está, como cantábamos recién, lo tenemos todo. Hermanas, todo es todo. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y todo es todo. Y
Volviendo a Esdras, como les decía, el pueblo había estado 70 años cautivo en Babilonia, pero había una palabra de Dios de que el pueblo iba a volver. Y Dios dispuso, dice que fue Dios, en Esdras 1:1, quien dispuso el corazón del rey, un rey que ni siquiera conocía a Dios. El Señor usó a una persona que no era de su pueblo. Dispuso el corazón del rey para que promulgara un decreto. Y dice que también fue Dios quien puso el deseo de construir el templo en el corazón de los jefes de las familias de Benjamín y de Judá. Amén. Y que el Señor levante muchos corazones en cada casa, hermana, y levante tu corazón para que en tu corazón haya este deseo de levantar ese altar, de reconstruir ese altar que quizás esté derrumbado, esté caído. Es Dios quien nos mueve y nos inquieta y nos hace sentir la necesidad de restaurar el culto, de restaurar la comunión. Yo le decía hace poco a una hermana que estábamos hablando de los problemas, ¿no? de la iglesia que a veces se presentan y las cosas que uno dice, bueno, nosotras, digo, te voy a poner un ejemplo que siempre les doy a las mujeres para que nosotras entendamos, ¿no? Si nosotros entendemos que la iglesia, la familia en la que el Señor nos puso, es nuestra casa, cuando vos entrás a tu casa, ¿no? Que venís por ahí de un día de trabajo afuera, llegás a tu casa, abrís la casa y ves que hay un desastre, un desorden, un lío bárbaro. En estos días le entraron a robar a mi hija y a mi yerno al departamento. Fue terrible, terrible lo que... las fotos, yo no lo vi, gracias a Dios, pero las fotos ay hermanas, era terrible. Sacaron todo de su lugar. Era un desastre, no había nada en su lugar. Todo por cualquier lado, un horror. ¿Qué hubieran hecho Vicky y Mariano al entrar? Ah, no, esta casa es un desastre. Cerramos la puerta y nos vamos a vivir a otra casa, ¿no? Los ladrones, dice la palabra, que el enemigo es el que viene a robar. Acá hay un intruso, ¿eh? El Satanás es ese enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Cuando deja de hacer ruido mi marido, sigo. Perdón, esto es la cocina y bueno, es así. Es el enemigo el que vino a robar, a matar y a destruir. Y no pensaba darles este ejemplo, pero me vino ahora, ¿no? Estos ladrones que entraron a destruir. ¿Pero qué tuvieron que hacer ellos? ¿Qué haces vos, hermana, cuando entras a tu casa y tu casa está patas para arriba? Ah, no, qué mugre que hay en esta casa. Yo de esta casa me voy. ¿Haces eso? No, ¿qué haces? Esto, ¿no? Te arremangás y te pones a limpiar y te pones a ordenar. Aplicando esto simbólico a nuestras vidas. ¿Qué hacemos, hermanas? Cuando en el reino de Dios, en la casa de Dios, en el lugar en el que Dios nos ha puesto, está todo patas para arriba, parece, ¿no? Y vemos que las cosas no están como quisiéramos. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a clamar, nos ponemos a orar, nos ponemos a interceder, nos ponemos a buscar la comunión, a buscar de estar juntos, a buscar al Señor, a buscar más de su palabra. Ese es el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y acá particularmente, lo que ellos empiezan a hacer cuando llegan a Jerusalén y ven esa devastación, ¿sí? Las puertas quemadas, el muro derribado, el altar destruido. ¿Qué hacen? Empiezan a reedificar. ¿Y por dónde empiezan? Empiezan por el altar. Y dice aquí que lo primero que restauran
que fue el altar, dice que lo hicieron sobre su base. O sea, en otra versión, en la NBI, dice en el mismo sitio. Hermanos, gracias al Señor que venimos de iglesias, estamos en iglesias donde la base es sólida, donde estamos fundamentados en la base que es la palabra del Señor. Y hay bases sólidas, hay bases firmes. Y este altar tiene que reconstruirse sobre estas bases. Y dice que lo primero que empiezan a hacer es ofrecer sacrificios continuos, por la mañana y por la tarde. Hay un comentarista que dice, en el Antiguo Testamento, un sacrificio incluía la muerte de un animal como símbolo. En el Nuevo Testamento, este símbolo significa la muerte del yo. ¡Wow! No puedo escuchar los amén porque están silenciadas, pero háganme así. Amén, amén. Uy, ustedes pensaban que iba a hablarles pum para arriba, ¿no? Pero es lo que nos manda la palabra. Porque lo que pasa es que el obstáculo más grande que tenemos para reedificar el altar y restaurar esos sacrificios somos nosotros mismos. Somos nosotras, hermanas. Es nuestra carne. Es el enemigo más sutil y el enemigo más eficaz. Como dice Juan el Bautista, ¿no? En Juan 3:20, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y dice en la NTV, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y en estos tiempos no estamos acostumbrados a que nos digan estas cosas, ¿no? El otro día una hermana me decía que otra hermana le había contado que estaba aprendiendo a amarse a sí misma. Y yo me quedé, ¿vieron como el emoticón ese, así que abre los ojos? Yo creo que el Señor nos enseña en su palabra a amarle a Él y a buscar amar a nuestros hermanos, ¿no? Eso es lo que dice el mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo. Y dice, como a ti mismo. Pero eso no quiere decir que, bueno, primero me tengo que amar. No, lo da por sentado que nos amamos a nosotros mismos, porque ese es el problema, justamente, que nos amamos, que tenemos un egocentrismo, el egoísmo es el problema mayor, no la falta de amor a nosotros mismos. Nosotros nos amamos suficiente. El tema de la autoestima a veces, ¿no? Qué difícil que es tratar este tema, porque se ha metido tanto, una cosa tan rara en la iglesia respecto de eso, tantos conceptos del mundo, que lo que la palabra nos insta es a tener un concepto equilibrado de nosotros, ¿no? Ni muy alto, ni muy bajo. ¿Y cómo lo conseguimos ese concepto? Equilibrado, amando al Señor y amando a nuestros hermanos. Amando al Señor y amándole a Él y buscando su reino y buscándole a Él, buscando sus cosas, Él nos va a dar a nosotras, nos va a poner a centrar en el núcleo de su voluntad y en cómo Él quiere que nos veamos a nosotras mismas. No tener un concepto pero centrarnos en nosotras, en amarnos a nosotras mismas, yo no lo veo, hermanas, en ningún lugar en la palabra. Si ustedes lo encuentran, muéstrenmelo. Pero yo lo que veo es que el Señor nos lleva a morir a nuestro egoísmo, a morir a nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea el centro.
A buscar, siempre dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Siempre la palabra nos lleva a buscar el bien del otro, no el bien mío. Eso viene por añadidura, como consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Pero yo no encuentro en ningún lugar, hermanas, lo que encuentro es que necesitamos menguar para que Él crezca. Eso es lo que encuentro en la palabra. Y hacen toda una doctrina de ese como a ti mismo, toda una doctrina del amor a uno mismo. No. Es la única referencia porque nos amamos tanto a nosotros mismos, somos tan egoístas de naturaleza, hermanas. Cuando yo veo en los bebés, ustedes lo ven, ¿no? Es todo para ellos, la atención, todo. Nacemos así, somos así por naturaleza. Y la obra del Señor en nosotros es: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, ámese a sí mismo. ¿Dice así? No, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestra característica natural, pecaminosa, es el egoísmo. Así que quizás esto no está de moda. Esto son las sendas antiguas, pero que necesitamos volver a ellas, hermanas. Necesitamos volver a ellas. Porque no hay altar, no hay sacrificio si no hay una muerte del yo. El sacrificio es el negarme a mí mismo para darle lugar al Señor, a mi hermano, a su reino, a la iglesia y todo lo demás. Para mí, el Señor sabe lo que tengo necesidad. Y quizás estoy enfocada en un proyecto, estoy enfocada en algo que no es. Y estoy ahí. Pero cuando levanto mis ojos al Señor, el Señor me encamina quizás para otro lugar. Por eso la importancia para reedificar el altar, que podamos tener esta visión de: Señor, aquí estoy, yo soy la leña. Yo soy la leña, me rindo, me entrego en sacrificio, mis prioridades por las tuyas, por las prioridades del Señor. Satanás era un ángel de luz, el más bello de todos los ángeles. Y él era el director de alabanza del cielo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cayó? ¿Se acuerdan? Porque le pareció que era demasiado culto a Dios y poco para él, ¿no? Empezó a decir: ¿por qué no me dan un poquito más? ¿Por qué no me dan la gloria a mí? Cuando empezamos a enfocarnos en nosotras y desviamos la mirada del Señor, de forma sutil, ¿no? Porque no es que esto lo hacemos de forma manifiesta, sino de forma muy sutil, ¿no? El querer, bueno, como decía esta hermana, ¿no? Estoy aprendiendo a amarme a mí misma. Lo importante, hermana, no es que te ames a vos misma, es que sepas que Dios te ama. Es que sepas cuánto te ama el Señor sin merecerlo. Es que sepas cuánto te ama el Señor aún siendo pecadora. Y que Dios nos mira a través de Jesucristo, a través de esa gracia, y nos ve santas. Pero lo importante no es que hagas ejercicios para amarte a vos misma, sino que nos enfoquemos en amar a Dios y en amar a nuestro hermano. Y entonces, como consecuencia, vamos a tener un concepto equilibrado de nosotras mismas. Leí en un comentario, un tal David Hunt dice: durante 1900 años, nadie descubrió en la Biblia la necesidad de amarse a sí mismo y de autoestimarse.
Calvino, Lutero, Wesley, Spurgeon y Moody, entre otros, descubrieron en la Biblia exactamente lo opuesto. Fueron los humanistas los inventores de esta nueva verdad. Ahora incluso hasta los líderes cristianos encuentran esta mentira atrayente y se la enseñan a sus rebaños en libros y sermones. Esta novedad en la iglesia, ¿no? De esta aparente sanidad en buscarme a mí mismo, en encontrarme a mí mismo, es lo que hace el mundo. Nosotros tenemos que buscar a Dios, no buscarnos a nosotras mismas. Y en la presencia de Dios está la sanidad de nuestra alma. Hermanas, un instante en la presencia del Señor puede sanar y curar las heridas más profundas de nuestro corazón. Y el Señor dice que hace todas las cosas nuevas. Él borra nuestro pasado. Él echa al fondo del mar nuestro pecado. Él no se acuerda más de nuestras transgresiones. No vayamos a buscar al fondo del mar lo que Él ya ha hecho. Y busquemos la sanidad de nuestro corazón en su palabra, en su presencia, en la comunión, en el culto. Cuando le alabamos, su presencia viene porque Él ama la alabanza de su iglesia. Y cuando viene su presencia, todo se transforma en nuestro corazón, nada queda igual. ¿Cuántas podemos dar testimonio de esto? Amén. Cosas que por años han sido cargas, recuerdos en nuestra mente, heridas. En un momento, en la presencia del Señor, su presencia viene, nos sana. Y quizás sí recordamos ese hecho, pero ya no duele. No necesitamos volver. El Señor nos sana. Y eso es lo que tenemos que buscar. Decía que Lucifer, que este principio había sido iniciado justamente por Satanás, ¿no? El poner los reflectores sobre nosotras, y ahora me voy a ocupar de mí, ¿no? Eso no es un principio bíblico. Eso no es un principio que nos lleve a buen puerto. Nos puede distraer mucho y puede traer malas consecuencias. Lo que el Señor sanó en tu vida, lo que el Señor perdonó, lo que el Señor hizo nuevo, es para seguir adelante, para mirarlo a Él, darle gracias y no ir a pescar al fondo del mar aquellas cosas que el Señor ya perdonó en tu vida, en tu corazón, y que Él ya sanó. Me acordaba de Moisés, ¿no? Que Moisés tenía una muy baja estima de él mismo. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo manda a hacer semejante tarea, ¿no? De sacar, Moisés le dice, pero yo no, imposible, ¿no? Te equivocaste, Señor, ¿no? No soy la persona, no puedo ni hablar, yo voy a ir a hablar con el faraón, soy tartamudo. ¿Qué le dijo el Señor? Moisés, ¿saca el campeón que hay en vos? ¿Le dijo eso? ¿No? Dijo, bueno, te voy a poner a tu hermano Aarón. ¿Viste tu hermano Aarón? Él te va a ayudar. Él va a hablar. Y vos confía en mí. Vos confía en mi fuerza. En la fuerza del Señor. No hizo hincapié en que Moisés, ay Moisés, pero vos sos lo más, Moisés. Vos tenés que amarte a vos mismo, le dijo el Señor. No. Dijo, yo soy tu fuerza. Y le puso a su hermano al lado.
Esos son los principios bíblicos. Así que esto era lo que, no quiero extenderme más, porque no quiero desenfocarme de esto, que es lo que en realidad el Señor puso en mi corazón para compartirles esta tarde. Traté de pensar en otras cosas, pero era todo el tiempo esto lo que venía a mi corazón. En estos días prediqué a la iglesia aquí en Ríos de Vida sobre la vida de José. Y José es un ejemplo tan grande, ¿no? En tantas cosas, pero José pasó cosas terribles. José era el nene mimado, el que tenía la túnica de colores, el preferido de su papá, era un consentido, tan consentido que cuando tuvo esos sueños acerca de que todos iban a postrar ante él, era tan consentido que él lo dijo así como natural, era inocente además. Lo compartió con sus hermanos y sus hermanos lo odiaron. ¿Y qué le pasó a José? ¿Le pasaron cosas lindas? ¡Terrible! Lo tiraron al fondo de un pozo, lo querían matar. Sus hermanos estaban ahí comiendo mientras dice que él lloraba angustiado y les rogaba que lo sacaran del pozo y lo dejaron ahí. Y lo vendieron como esclavo a Egipto. Y cuando estaba en Egipto y parecía que la cosa empezaba a andar bien, la mujer de Potifar lo acusa y termina en la cárcel. 2 años estuvo, no sé cuánto tiempo en la cárcel. 2 años sé que se olvidó el copero del rey, se olvidó de hacerle el favor de comentarle al faraón, ¿no? De que José estaba ahí y de sacarlo, se le pasó al copero. Por 2 años se le pasó, 2 años ahí en la cárcel. No le pasaron cosas lindas. José fue despojado de su papá, de su casa a los 17 años. Pero José no fue a buscar sanidad interior afuera. José se concentró en obedecer a Dios, en ser fiel al Señor, en ser obediente, en permanecer bajo, a pesar de todas las cosas terribles que le pasaron, seguir siendo obediente al Señor. Y el Señor prosperaba, porque dice que el Señor estaba con José. Hermanas, que el Señor esté con vos, que el Señor esté conmigo, para que sea lo que nos suceda, por donde pasemos, que como José, esas cosas tan terribles que le pasaron, sirvieron para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de José. Pero no solo respecto a sus sueños, que todos iban a inclinar, terminaron todos inclinándose ante José, pero ese no era lo importante. Lo importante fue que José pudo preservar de que muriera de hambre el pueblo de Dios. Preservar aquel pueblo del cual iba a venir Jesús, el Salvador del mundo. José pasó por todo eso, pero todas las circunstancias terribles que le pasaron fueron para el cumplimiento del propósito de Dios. No solo el mío, no solo tu propósito. Por eso quiero terminar como empezamos, ¿no? Que decía, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Que en este momento, hermana, levantes tus ojos y no mires solo tu situación, sino, Señor, ¿cuál es tu propósito? José fue una pieza en él ni se imaginaba el cumplimiento de la palabra de Dios eterna, del plan de Dios eterno
para salvar a la humanidad, en esa obediencia de José, en el permanecer en el lugar donde el Señor lo puso y ser fiel. Él no se imaginaba qué iba a suceder. Hermana, si el Señor no te habla de moverte, quédate donde el Señor te puso. A no ser que el Señor te dé una palabra de parte de Él. ¿Haciendo qué? Haciendo como José, intercediendo, orando, estando, obedeciendo a su palabra. Y es el Señor el que mueve las piezas, ¿eh? Es el Señor el que cambia las circunstancias. No sabemos cómo va a ser, pero Señor, acá estoy. Esto es terrible, estoy acá en este pozo, ahora me llevan como esclavo, pero acá estoy, me aferro de ti, Señor. Y que seas esa pieza dentro del plan eterno de Dios para el cumplimiento de sus propósitos y de sus promesas eternas, de su plan eterno. Y como Yapa, se cumple el plan en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor conoce, pero que nuestros ojos estén más arriba de tus circunstancias de hoy, más arriba de lo que te está pasando hoy a vos personalmente, que puedas levantar tus ojos y decir, Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo que se arriesga para reconstruir ese altar que quizás hoy está caído, para hacer esa pieza en ese plan, en ese proyecto, como fue Esdras, como fue José, como fue Moisés y tantos otros, que el Señor pueda usar a cada una de nosotras en ese propósito, que empieza con esa comunión, con ese altar vivo, esa comunión con Él, ese culto vivo a Él, esa presencia de Él, ese culto juntas, buscando siempre estar juntos para darle la gloria al Señor. Esto es lo que les quería compartir, así que espero que sea de edificación, es lo que el Señor me dio, que el Señor bendiga y añada a su palabra, a su espíritu, pueda hacer la obra completa en cada una de nosotras.